Mamá Rosa es de la comunidad campesina de Platería, ¿no? Nació un 11 de marzo de 1951, ¿no? Me contaba a mí, ¿no? Su experiencia de lucha ha sido a través del proceso que ha tenido también de su mamá, ¿no? De ver cómo en las comunidades aymaras su mamá de pronto ha sido humillada por estos terratenientes que había, y mi abuela Silveria ha sido huérfana, y ella decía, a mi mamá le decía que ella no quería que pase lo mismo, ¿no? Con ella, que ella aprendiera a escribir, a leer, que en ese contexto de los años 50, 60, las mujeres no aprendió a hablar el castellano a los 15, 16 años ya entrando para el colegio, ¿no? Porque en la comunidad hizo su estudio primario, y en la comunidad todos hablaban el aymara y no había ningún inconveniente para que puedan hablar en el aymara, pero ya cuando subieron a la ciudad, ahí fue el inconveniente, ¿no? Entonces Mamá Rosa desde ahí vio el proceso de lucha que tuvieron que hacer, ¿no? Las mujeres también, ese proceso de discriminación de esos años, que hasta ahora tampoco es que haya cambiado mucho, que digamos. Ella aprendió a hablar el castellano y así también hacer sus estudios superiores. Tuvo un semestre de la Universidad Jaime Baxuati Mesa en periodismo, ¿no? Pero lamentablemente, como ella tenía una carga familiar, que éramos nosotros, 4 hijos, un esposo, y toca, ¿no? De pronto a las mujeres sacrificarse por la familia, y este fue el caso de Mamá Rosa, ¿no? Pero ella nos contaba que uno de esos procesos de lucha que tuvo como promotora y educadora de los pueblos, tuvo un evento en Lima, ¿no? De la CCP, de la Confederación Peruana de Campesinos, ¿no? Iba y veía que solo puro varones hablaban en este gran congreso de Lima, esos que se daban años antes. Entonces Mamá Rosa que dice que veía, todo el mundo hablaba, pero eran solamente varones, y ella decía, pero ¿por qué solamente hablan los varones? ¿Por qué no también vamos a escuchar la voz de las mujeres? Eso comentó a mi papá, porque con mi papá Cornelio Pócar fueron a este congreso. Pues habla, es verdad, no están hablando las mujeres, pero si tú quieres, habla. Entonces Mamá Rosa dijo, pero ¿qué voy a hablar? ¿No? Pero dice que reflexionó y dijo, ¿por qué no hablo desde mi realidad, desde las mujeres que no somos escuchados en este congreso de puro varones, y solamente puro varones hablan? Si hay mujeres, pero no hablan. Mamá Rosa dice que sacó el valor de los aymaras, que tenemos ese valor, y empezó a hablar, y su discurso, ¿no? Entonces, hablando del derecho, del rol, del trabajo que hacen las mujeres, fue el recibimiento, acogida, y le aplaudieron. Ella se emocionó y dice que ahí no supo que ella tenía que hablar de las mujeres y por las mujeres y por los pueblos indígenas. En 1985, el primer congreso de mujeres aymaras que se desarrolló en Chucuito, ¿no? Donde hubo más de 3.000 mujeres reunidas entre quechuas y aymaras para hablar de las reivindicaciones y de las luchas, ¿no? Fueron procesos. Luego vinieron los TINCUS regionales, llegaron los parlamentos internacionales. Para el 2013 ya tuvimos el primer parlamento de la mujer indígena. Ahí es donde nace la UMA, ¿no? Y Mamá Rosa fue la presidenta de esta organización. Desde 1988 ya tiene su programa, que es Sancay Pancara, ¿no? Pasamos a Huiña y Pancara, que es ahora actualmente el programa que nosotros lo estamos conduciendo como organización, como hijas de Mamá Rosa, pero también como hijas de los pueblos y de las mujeres aymaras. Mamá Rosa era aymara y este programa tiene que seguir, ¿no? Como si bien sabemos, ella fue semilla.